Ok, ahora sí. ¿Eso es todo usted? No fui yo. Dale. Ok, vamos a iniciar. Ujú. En el seminario de hoy vamos a continuar con el ciclo de oftalmología pediátrica y estrabismo, con la anatomía de los músculos extraoculares y fisiología de los movimientos oculares, teniendo como contenido lo que es la posición ocular, anatomía de los músculos oculares, histología, movimientos oculares, poleas de los músculos extraoculares, fascia muscular extraocular, irrigación, inervación y fisiología de los movimientos. Es importante tener en cuenta en lo que es la posición ocular y tenemos que dentro de la órbita el globo ocular está suspendido por 6 músculos extraoculares, ligamentos suspensorios y además grasa orbitaria circundante. Los 4 músculos rectos se van a insertar por delante del ecuador y van a tirar el ojo hacia atrás, mientras que los músculos oblicuos se van a insertar por detrás del ecuador y van a proporcionar una contrafuerza anterior. Y teniendo en consideración también que la grasa orbitaria posterior también va a intentar desplazar el ojo hacia adelante. Entonces todas estas fuerzas en conjunto van a mantener la posición del ojo. Entonces, es importante saber que la posición primaria del ojo es cuando el ojo va a mirar al frente con el eje visual, va a estar paralelo al plano sagital de la cabeza, como lo vemos aquí en la imagen. Pero em, en la posición de reposo podemos evidenciar que se refiere a la posición en la que los ojos, todos los músculos extraoculares están relajados y vamos a tener esta posición. Y es importante, como se ve en la imagen, que el eje visual en posición primaria está a 23 grados nasal con respecto al eje de los músculos verticales, como lo vemos aquí. Dentro de las definiciones de los movimientos oculares, tenemos las ducciones. El término ducciones se refiere o se utiliza para describir los movimientos oculares monoculares sin tener en cuenta los movimientos del otro ojo, ¿ok? Míralo Y aquí. entonces, como vemos aquí en esta imagen, en este video. Y la acción muscular versus campo de acción. Tenemos que la acción muscular se va a referir al efecto de la contracción muscular en la rotación del ojo cuando el ojo inicia en posición primaria. Mientras que el campo de acción es la posición de la mirada en donde el músculo es el motor principal. Como por ejemplo, el recto medio. La acción muscular del recto medio es la aducción, mientras que el campo de acción va, va a ser, en la aducción vamos a tener que es el campo de acción del recto medio. ¿Ok? Dentro de las versiones, aquí vamos a evaluar la sincronía de los movimientos oculares, vamos a evaluar a ambos ojos, los ojos, no vamos a ocluir ninguno de los ojos y vamos a evaluar precisamente esta mirada que debería de ser simétrica, ¿ok? Tener su sincronía. Em, Como vemos acá, se evalúa de forma binocular y más detalladamente vamos a evaluarlo ahorita. Es importante definir diferenciar lo que son los seguimientos suaves versus los movimientos sacádicos, ¿ok? O movimientos rápidos. Okay. Esta tiene una animación. Ajá. Entonces, el seguimiento suave son movimientos que se van a generar en la corteza temporal parietal y occipital y hay que tener en consideración que la corteza derecha va a controlar los movimientos hacia la derecha y la corteza izquierda va a controlar los movimientos hacia la izquierda. Estos movimientos de persecución suave o de seguimiento suave van a ocurrir por primera vez entre las 4 y 6 semanas de edad.
Y estos movimientos oculares son lentos y precisos y van a requerir y requieren una retroalimentación visual de fijación, que haya una fijación central foveal, y además de esto, pueden seguir objetivos visuales que se mueven a velocidades de hasta 30 grados por segundo. Y la búsqueda suave y precisa indica que hay fijación central y por lo menos en los niños preverbales es una buena una indicación, o sea, indicarían que hay una buena visión. Mientras que los movimientos oculares sacaicos son movimientos oculares rápidos, con velocidades que normalmente oscilan entre 200 a 700 grados sobre segundo, ¿ok? Y se utilizan para mantener la fijación cuando los objetivos se mueven demasiado rápido y demasiado rápido para una persecución suave y deben de tener una fijación rápida de un movimiento de un objeto a otro. Se desarrolla a la semana de edad y se generan los lóbulos frontales y está bajo control contralateral. Pueden iniciarse voluntariamente, pero no se controlan voluntariamente y no hay una retroalimentación visual significativa para ajustar la cantidad de movimiento y solo los músculos rectos van a hacer estos movimientos sacáicos. Dentro de uno de los movimientos sacáicos tenemos el nistagmo optocinético, que bueno, con el nistagmo optocinético podemos evaluar tanto la persecución suave en la primera fase como también los movimientos sacáicos. Entonces, básicamente tenemos un tambor con líneas que van a ir girando y a medida que va girando, el paciente va a ir, al fijar la mirada en una de las líneas, va a, que mientras va pasando la línea, va a generar este movimiento sacáico hacia la izquierda cuando el tambor se mueve hacia la derecha. Para él tratar de fijarse en la siguiente, cuando él termina de ver una línea y empieza la otra línea. Entonces, las velocidades de los objetivos inferiores a 30 grados sobre segundo, la persecución, vamos a tener una persecución suave, mientras que cuando las velocidades van aumentando, vamos a tener ya los movimientos sacáicos, ¿ok? Y se va a evocar el nistagmo optocinético. Ya iniciando con la anatomía de los músculos extraoculares, hay diversas estructuras que tenemos que tener en consideración, como lo es el anillo de zinc, que el anillo de zinc es una estructura tendinosa que es el origen de los cuatro músculos rectos y además es una estructura que va a dividir anatómicamente la fisura orbitaria superior y en donde vamos a tener estructuras que van a pasar por dentro del anillo de zinc y por fuera del anillo de zinc. Y sumado a esto, las estructuras que pasan dentro del anillo de zinc van a estar dentro del cono muscular. Entonces es una referencia anatómica. Dentro de las estructuras que pasan por fuera del anillo de zinc tenemos el nervio troclear, la rama frontal lagrimal del oftálmico y tenemos la vena oftálmica, mientras que lo que pasa por dentro del anillo de zinc va a ser el nervio óptico con la arteria oftálmica, vamos a tener el oculomotor, el abducens, vamos a tener también las ramas simpáticas que van hacia el ganglio ciliar, y bueno, sí. Otra de las estructuras y bueno, referencias anatómicas que tenemos que tener en cuenta con respecto a la Ya, inserción. un segundito, ¿dijiste la rama simpática o la parasimpática? Bueno, es que la parasimpática viene del oculomotor y la simpática es aparte. Ok, así sí. Ok. Ajá, sí. Ujú. Ok, entonces el espirolditilox se va a formar por la forma o disposición en que se insertan los músculos con respecto al limbo esclerocorneal. Entonces, vamos a tener que el recto superior se va a insertar, el recto medio se inserta a 5.5 milímetros, con respecto al limbo, el recto inferior a 6.5 milímetros, el lateral a 7 y el superior a 8. Sumado a esto también, entre cada músculo tenemos una distancia de separación que, por ejemplo, entre el recto medio y el inferior hay 6 milímetros, entre el inferior y el lateral 8, entre el lateral y el superior 7, y entre el superior y el medio 7 milímetros también. Y también podemos ver el grosor del tendón de los músculos,
que podemos ver que en el recto medio 11.3 milímetros, del inferior 10.5, lateral 10.1 y superior 11.5. Ya entrando con lo que son los músculos horizontales, entra en este grupo lo que es el recto medial y el recto lateral. En posición primaria de la mirada, el recto medial funciona como aductor y el lateral como abductor. Cuando el ojo se eleva o deprime, pueden tener estos músculos, pueden asumir funciones verticales secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ojo está en su producción o está en elevación, los músculos rectos horizontales pueden asumir una acción secundaria de su producción. Mientras que cuando el ojo está mirando hacia abajo, la acción secundaria que puede asumir es la infraducción. Además de esto, muy importante que los músculos horizontales, si uno transpone quirúrgicamente la inserción de los músculos rectos horizontales hacia arriba de su inserción, vamos a cambiar, vamos a influir en su acción. Entonces este músculo se convierte en un ascensor, además de ser un músculo, la acción del músculo horizontal. Entonces, supracolocar las inserciones de los músculos horizontales durante la cirugía de estrabismo puede inducir una hiperdesviación, mientras que la infracolocación induce una hipodesviación. Entonces, la inserción del músculo recto es una forma excelente de corregir pequeñas desviaciones verticales cuando se realiza un procedimiento de resección o resección. Entonces, es importante recordar que las funciones verticales secundarias de los músculos rectos horizontales van a ocurrir solo cuando el ojo está en una posición fuera de la posición primaria. Entonces, hablando ya del músculo recto medio, tenemos que el músculo recto medio se origina en el anillo de zinc y su dirección viene su recorrido en la pared media de la órbita y él se inserta, como lo dijimos, a 5 milímetros, a 5.5 milímetros del limbo esclerocorneal. Tiene una longitud de 40 milímetros. Su tendón, mide 4 milímetros, pero su arco de contacto es de 6. Y su acción primaria es la abducción, importante de este músculo que está dividido, está inervado por la división inferior del oculomotor, y es el dentro de los músculos rectos es el tendón más corto, es de 4 milímetros, y se inserta más cerca del limbo, por lo que es muy susceptible a lesiones tanto por cirugías de segmento como de cirugías de segmento o superficie ocular, y es el único músculo que no tiene conexiones faciales con otro músculo oblicuo adyacente. Y es el más, por lo que es más difícil de recuperar quirúrgicamente si se llega a desinsertar de forma accidental. Bueno, aquí vemos ya en una fotografía en quirófano cómo está la inserción a 5.5 milímetros del recto medio y podemos evidenciar aquí bueno, su disposición, que puede ser susceptible a lesiones cuando se realiza una cirugía de superficie ocular o de segmento anterior. Ya hablando del músculo recto lateral, tenemos que el músculo recto lateral también se origina a nivel del anillo de zinc, tiene una longitud igual de 40 milímetros, se inserta 7 milímetros del limbo esclerocorneal, su tendón ya es de 8 milímetros y su arco de contacto es de 10. Es un aductor puro y además es el arco de contacto escleral más largo dentro de los músculos rectos como tal. Entonces vamos a tener que de importancia, de relaciones de importancia, tenemos que el borde inferior del músculo recto lateral va a discurrir por encima de la inserción del músculo oblicuo inferior y hay bandas de tejido conectivo que los conectan, por lo que muchas veces se refiere al músculo recto lateral para ubicar el músculo oblicuo inferior. Entonces esta es una relación anatómica importante porque un músculo recto lateral perdido, desinsertado, se va a descansar o se va a encontrar a nivel de la inserción del oblicuo inferior. Entonces aquí podemos evidenciar el recto lateral, su disposición. Y ya hablando de los músculos rectos verticales, vamos aquí que en este grupo entra lo que es el recto inferior, superior e inferior.
son los principales elevadores y depresores del ojo respectivamente. Su acción secundaria es la aducción y ocurre porque los músculos rectos verticales van a tirar desde la parte frontal del ojo hacia el eje visual. Siempre van a querer llevar el ojo hacia el eje visual y por eso es que su acción secundaria sería la aducción. Las acciones terciarias son las torsiones que consisten en intorsión del músculo recto superior y extorsión del recto inferior. Entonces, esto es importante a la hora de la valoración. Si el ojo está abducido a 23 grados, que corresponde con el eje muscular, vamos a tener que ahí se pierden sus acciones secundarias y terciarias y vamos a evaluar exactamente lo que es la acción del músculo recto superior o inferior. Vamos a tener que el recto superior, también su origen en el anillo de zinc, tiene una longitud de 40 milímetros, su inserción es a 8 milímetros del limbo, su tendón mide 6 milímetros, su arco de contacto 6.5 milímetros, como ya les mencioné, su acción primaria es la elevación, su secundaria aducción y terciaria intorsión. Entonces, está inervado por la división superior del nervio oculomotor y se encuentra sobre el tendón del oblicuo superior. Tiene conexiones con de tejido conjuntivo con el tendón del oblicuo superior por debajo y con el elevador del párpado por arriba. Entonces, una gran recesión o retroceso del músculo recto superior puede provocar la retracción del párpado superior y ensanchamiento de la fisura palpebral. El músculo recto, ya hablando del músculo recto inferior, tenemos que es un músculo que también se origina del anillo de zinc, mide 40 milímetros, tiene su inserción anatómica a 6.5 milímetros del limbo, su longitud es de 7 milímetros y el arco de contacto de 7 milímetros. Su acción primaria es la depresión, su acción secundaria es la aducción y la tercera la extorsión. Entonces, él está inervado ya por la división inferior del oculomotor y está como incluido tiene una disposición en forma de emparedado entre el oblicuo inferior que está por debajo, esto lo ven en la imagen izquierda, en donde podemos evidenciar que por debajo está el músculo oblicuo inferior y la esclera está por encima. Y entre ellos dos está el músculo recto inferior. La conexión facial entre el músculo recto inferior, el oblicuo inferior y los retractores del párpado inferior, dentro de las que entra la fascia capsulopalpebral, se va a denominar el ligamento del útero, que aquí se puede evidenciar este complejo en la imagen que les mencioné. Entonces, un retroceso del recto inferior va a dar un resultado de retracción del párpado inferior con ensanchamiento de la fisura palpebral. Y una resección va a causar el estrechamiento de la fisura palpebral. Entonces, si el recto inferior es inadvertidamente o accidentalmente desinsertado durante la cirugía, todas estas conexiones de este complejo ya mencionado van a hacer que el recto inferior descanse a nivel del oblicuo, se van a mantener a nivel del oblicuo inferior. Y vamos a tener que el músculo, ya hablando de los músculos oblicuos, el eje muscular funcional es aproximadamente, ya lo van a ver en esta imagen, pero el eje del músculo, fíjense que aquí está el eje visual, y hace un ángulo con respecto al eje muscular de 54 grados. Entonces, su inserción se extiende posterior al ecuador y los músculos van a tener un curso funcional casi idéntico en ambos ejes musculares que están aproximadamente 50 grados como les mencioné, y la inserción posterior del músculo va a dar esa apariencia paradójica en sus funciones verticales, siendo el oblicuo superior un depresor y el oblicuo inferior un elevador. Entonces, ya es muy importante que ellos no van a contribuir a la circulación del segmento anterior y siempre discurren por debajo del recto vertical correspondiente. Ya hablando del músculo oblicuo superior, tenemos que este es un músculo que él se va a originar por encima del anillo de zinc y él mide 32 milímetros. Se va a insertar
él se inserta lateral, temporal a la inserción del músculo recto superior, y es importante de su recorrido, de que él después de atravesar la tróclea, él va a invertir su curso y gira en dirección temporal para pasar por debajo del músculo recto superior y insertarse en la esclera. Y aunque el origen anatómico está en el vértice de la órbita, el origen funcional, la función, el origen funcional del músculo inicia en la tróclea. Entonces, este tendón es uno de los más largos y la inserción de su tendón va a tener como relación importante que va a estar a una distancia de 6,5 milímetros del nervio óptico. Además que sus inserciones faciales se van a conectar con las del músculo recto superior por encima y la esclera por debajo. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la inserción del tendón se puede dividir funcionalmente en dos partes. En esta imagen, bueno, puede hacer, tenemos el tercio anterior y los dos tercios posteriores. Entonces en el tercio anterior van a generar lo que es la intorsión, mientras que las fibras posteriores son responsables de lo que es la depresión y la reducción. Entonces, en esta imagen también, esta fue una imagen de una cirugía en donde podemos evidenciar aquí el músculo oblicuo superior. Y es importante destacar lo que es la tróclea. La tróclea es una estructura cartilaginosa en forma de U que está adherida al periósteo y que recubre la fosa troclear del hueso frontal, en que está en el cuadrante nasal superior de la órbita. Entonces el tendón del oblicuo superior se va a mover a través de la tróclea como una cuerda a través de una polea. Y dentro de los movimientos que van a hacer este tendón, vamos a tener que hay un movimiento a través del tendón, que es la función de polea, y además vamos a tener la elongación del tendón, que tiene un movimiento telescópico. Y hablando del músculo oblicuo inferior, es un músculo que se va a originar en la fosita lagrimal, va a medir 37 milímetros, su relación anatómica va a estar a nivel de lo que es la mácula. Más adelante les voy a mostrar la otra imagen. Su tendón como tal mide 1 milímetro y su arco de contacto 15 milímetros. Entonces vemos que a partir de la fosa lagrimal el oblicuo inferior va a discurrir posterior y temporalmente por debajo del recto inferior y va hasta su inserción escleral, que es adyacente a la inserción del músculo recto lateral, como ya les mencioné. Entonces aquí vamos a tener las conexiones faciales con lo que es el borde inferior del músculo recto lateral, el músculo recto inferior subyacente, y a través del ligamento del glúteo. Entonces, cuando el músculo oblicuo inferior se contrae, tira de la parte posterior del ojo hacia abajo y hacia la inserción de la fosa lagrimal. Aquí podemos ver el tendón. Esta fue una cirugía con la doctora Pardo, en donde se evidencia aquí la doctora, fíjense cómo ella refiere el músculo recto lateral, y aquí encontramos el músculo, el oblicuo inferior. Dentro de sus relaciones tenemos que hay distintas estructuras de importancia cerca de la inserción del oblicuo inferior, en donde está la mácula y las venas vorticosas. El músculo oblicuo inferior va a tener solo 1 milímetro de tendón en su inserción, y la inervación se produce en la cara posterior del vientre del músculo oblicuo inferior, y el nervio se acompaña tanto de vasos sanguíneos que van a formar un haz neurovascular que está rodeado por una cápsula elástica de colágeno, en donde es una estructura que tenemos que tener en consideración. Dentro de ya la inervación de los músculos extraoculares, tenemos que, debido a la inervación diferencial o distinta de todos estos músculos que ya les mencioné, la forma en que se ven afectados en estados patológicos nos pueden ayudar a distinguir entre si es un trastorno o una alteración del músculo per se o de la afección de algún nervio. Entonces, iniciamos con lo que es el nervio oculomotor. Tenemos que el nervio oculomotor
Él está el núcleo está en el mesencéfalo y vamos a tener el núcleo presente del oculomotor y un núcleo accesorio parasimpático o de Diger-Westphal. Vamos a tener dos tipos de eferencias, ¿ok? Vamos a tener unas eferencias somáticas y una visceral. Y va a salir a nivel del tronco encefálico entre el mesencéfalo y la protuberancia y va a alcanzar el borde anterior de la tienda del cerebelo en la pared lateral del seno cavernoso y va a dividir en una rama superior y una rama inferior. Y la salida del cráneo es a través de la fisura orbitaria superior dentro del anillo de Zinc. Entonces aquí pude registrar con este diagrama lo que es la división del nervio oculomotor antes de ingresar a la órbita, en donde tenemos una división superior que va a inervar al elevador del párpado superior y al recto superior, y una división inferior que va a inervar el recto medio al recto inferior, va a dar sus fibras hacia el parasimpáticas hacia el ganglio ciliar y va a inervar el oblicuo inferior. Entonces, su función somática va a ser inervar al músculo elevador del párpado superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. Mientras que sus fibras eferentes viscerales van a inervar lo que es el esfínter de la pupila para producir la construcción pupilar y el músculo ciliar. Y el músculo ciliar para la acomodación del cristalino en la visión cercana. Describiendo lo que es el ganglio ciliar, que es una estructura que, como pueden ver en la imagen de la izquierda, está dentro del cono muscular, está entre el nervio óptico y el recto lateral, y va a recibir, va a tener como tal una raíz sensitiva, una raíz simpática y una raíz parasimpática. Entonces la raíz simpática, la raíz parasimpática proviene de fibras del nervio oculomotor, que va a hacer sinapsis a nivel del ganglio ciliar, esa sería la neurona preganglionar, y la postganglionar sería ya va a formarse lo que es el nervio ciliar corto, que va a dar como tal la inervación parasimpática con respecto para contraer la pupila y hacer la acomodación. Mientras que la raíz simpática eh, viene de lo que es el núcleo cervical, el simpático cervical, y a través de la carótida interna, y vamos a tener que estas fibras simpáticas van a dar inervación al músculo dilatador de la pupila, mientras que la raíz sensitiva proviene del nervio trigemino, va a dar el oftálmico va a dar el nervio nasociliar, que de ahí provienen las fibras sensitivas que a través de los nervios ciliares largos van a darle sensibilidad a todo el globo ocular. Y bueno, aquí recordando un poco lo que es evidenciando lo que es el reflejo fotomotor, podemos evidenciar que los receptores que vienen siendo la retina reciben el estímulo a través del nervio óptico viaja hasta a nivel del folículo superior, del núcleo pretectal, y vamos a tener que aquí vamos a tener que se van a dar unas fibras que van al núcleo de Diger-Westphal, ipsilateral y contralateral. Y de aquí, de este núcleo parasimpático del oculomotor, vienen estas fibras preganglionares que hacen sinapsis en el ganglio ciliar, y del ganglio ciliar, a través de los nervios ciliares, van a llegar y van a inervar la pupila. Ya hablando del nervio troclear, tenemos que su núcleo está en el mesencéfalo dorsal ventral con respecto al acueducto cerebral, sus referencias son netamente somáticas. La salida del tronco encefálico es característico porque es el único que abandona el tronco encefálico por su cara posterior, va, y lo vuelve hasta llegar a su sitio de ingreso a la órbita, y su salida del cráneo es a través de la fisura orbitaria superior y va superior al anillo de Zinc, que este no es una estructura que pase dentro del anillo de Zinc. Vemos que el nervio troclear ya a nivel de la órbita, él va a realizar un giro dirigiéndose medialmente y va a cruzar el músculo elevador del párpado superior y penetra el borde superior del oblicuo superior y va a inervar el oblicuo superior. Ya bien, vamos ahora con lo que es el nervio abducens, que es un núcleo está dorsal y periventricular en la protuberancia anular. Aquí yo subrayé el abducens, tiene dos rayitas aquí en mano derecha.
Y podemos evidenciar que también tiene diferencias netamente somáticas, y su salida va a ser a través entre protuberancia y bulbo raquídea. Su trayecto va a discurrir en el interior del seno cavernoso lateral de la carótida interna, y su salida es a nivel de la fisura orbital superior, pero por dentro del anillo de Sillon. Entonces aquí en esta imagen también podemos ver los núcleos del oculomotor, el principal y el accesorio, y además también está el troclear, y vemos cómo hace su giro la fibra. Otro de los reflejos que quise destacar fue el reflejo oculocardíaco, en donde básicamente el estímulo va a ser tracción de los músculos o hasta presión en el sobreglobo ocular, y a través de los nervios ciliares cortos vamos a tener que el estímulo va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, y de allí hacia el ganglio del trigémino, y vamos a tener que va a haber una sinapsis de unas neuronas que van a conectar el núcleo del trigémino con el núcleo de nervio vago, y van a generar ese estímulo que va a producir bradicardia. ¿Okay? Ya hablando de la histología de los músculos extraoculares, teniendo en consideración de que los músculos extraoculares son músculos estriados, entonces tiene su patrón típico con sus sarcómeros que están dispuestos con su actina y miosina, y tenemos que estas fibras son de tamaño variable, más pequeñas, y se contraen más de 10 veces más rápido que el músculo esquelético como tal. Entonces la contracción del músculo extraocular va a depender del número de unidades motoras que tenga, el reclutamiento y la frecuencia del estímulo. Entonces las fibras extraoculares están inervadas en una proporción alta. Estas fibras nerviosas con respecto a las musculares, la relación es de 1 a 1, mientras que en otros músculos esqueléticos es de hasta 100 fibras por cada fibra nerviosa. Entonces esta rica inervación junto con la reacción muscular rápida en el tiempo van a contribuir a la precisión, exactitud y control de los movimientos del ojo. Entonces, además de esto, vamos a tener fibras rápidas y fibras lentas. Dentro de las fibras rápidas, ellas están inervadas por una sola fibra, o sea, cada fibra está inervada por una red nerviosa. Entonces, vamos a tener que una motoneurona grande va a tener, van a formar una placa, ¿ok? Y entonces vamos a tener que las fibras rojas tienen mayor densidad de mitocondrias y son las más resistentes a la fatiga, mientras que las fibras blancas van a tener menos mitocondrias y son menos resistentes a la fatiga, y las fibras intermedias y blancas van a proporcionar la alta fuerza transitoria necesaria para los movimientos oculares sacáicos, que son muy rápidos, mientras que las lentas o tónicas son muchas fibras inervadas por un nervio. Entonces, son nervios motores de paso pequeño diámetro. Participan movimientos ya más suaves de persecución, el tono muscular estático para sujetar y mantener las posiciones de los ojos, y el apoyo en control tónico de la posición de los ojos y de los movimientos oculares en seguimiento. Otra de las estructuras muy importantes es el uso neuromuscular. Ellos se van a encontrar en la unión músculo-tendinosa y son órganos sensoriales que van a brindar información sobre el tono muscular al cerebro. Entonces, por ejemplo, ellos van a dar una retroalimentación propioceptiva a los centros motores del cerebro respecto al tono y posición de los ojos. Entonces, por ejemplo, en una cirugía de estrabismo, puede que muchas veces no haya control porque estos usos se modificaron, por ejemplo, en pacientes adultos. Y es producto de esto, de que estos sensores que están a nivel de los tendones se modifican después de la cirugía. Entonces vamos a tener que, ya hablando de lo que son las poleas, es importante destacar de que las fibras musculares como tal, el músculo como tal, vamos a tener unas fibras que están en contacto. Aquí vemos en esta imagen, eh, tiene la tensión de tricómico de Manson. Entonces vamos a ver lo que es morado a la derecha es la esclera, mientras que en lo que es morado a la izquierda es la órbita, y entre ellas está el músculo. Entonces vamos a tener que fibras que están hacia la esclera van a ser las fibras globales, mientras que las que están hacia la órbita son las fibras o capa orbital o OI. Entonces, esta capa más que es la más periférica, la capa orbital, va a tener fibras de pequeño diámetro con muchas mitocondrias, abundantes vasos, y mientras que las fibras de la capa global, que está en contacto hacia la esclera, van a tener fibras ya más grandes con números variables de mitocondrias y menos vasos.
Ya hablando de Ya, las fases Sara, espérate un segundito que se va a acabar ahorita entonces vamos a comenzar, nos volvemos a meter